Buenas tardes, mi grupo está conformado por Laura Ochoa, Juan Camilo Gómez y quienes habla Carolina Chaparro y vamos a hablarles del tema de alcaloides. Para empezar, primero hablaremos algo sobre la historia de los alcaloides. La palabra alcaloide fue designada por Walter Meiser, más o menos a un cuarto del siglo XIX, en el año de 1819. Esto fue nombrado porque él vio que había unos compuestos activos que se encontraban en los vegetales y que poseían un carácter básico. Pero más adelante, en 1910, Wister y Tree le dieron una nueva definición a los alcaloides porque vieron que estos compuestos no solo se encontraban en los vegetales, sino también en el reino animal. Entonces, bueno, ¿qué son los alcaloides? Los alcaloides son unos compuestos que contienen nitrógeno, ampliamente distribuidos en diferentes grupos de las plantas. Se dice que casi todos los alcaloides son alcalinos y la mayoría de estos son ópticamente activos. Los alcaloides también se dicen que son directamente derivados de los aminoácidos aromáticos como son la fenilalanina, la tirosina y la triptofanonia. Entre los alcaloides se encuentran las aminas monocíclicas sencillas hasta tri o tetaminas policíclicas o muy complejas. Bueno, vamos a mirar ahora las propiedades de los alcaloides. Pues como lo acaba de decir mi compañera, pues en su estructura contienen carbono e hidrógeno, principalmente, como dijo mi compañera anteriormente, nitrógeno, como podemos ver en el caso de esta molécula que es la nicotina. Casi la gran mayoría son volátiles y son sólidos, pero los volátiles en su mayoría líquidos, pero estos no contienen oxígenos, y son cristalizables. En el caso de los alcaloides no oxigenados, tenemos líquidos extraíbles por destilación y tienen un olor muy fuerte. Y en los alcaloides oxigenados son sólidos cristalizables, incoloros, tienen un sabor amargo y poseen actividad óptica. Aquí encontramos más de las propiedades de los alcaloides. Tenemos dos ejemplos, como es la berberina y la sanguinina, que en este caso encontramos la estructura de la berberina y la estructura de la sanguinina. Son sólidos de color blanco, la berberina en este caso es amarilla y la sanguinina es incolora y da sales rojas. En esta vemos varias imágenes, las cuales son plantas, y más adelante vamos a explicar por qué aparece un sapo o diferentes plantas. Porque la mayor parte de los alcaloides los encontramos en los animales o en las plantas. Son muy venenosos y algunos se derivan de la piel de los sapos o de las plantas o las hojas. Se unen con ácidos para formar sales de amonio y estas sustancias precipitan con uno o más reactivos para identificarse. Bueno, en cuanto a la solubilidad, en la tabla vemos que los alcaloides pueden presentarse como bases libres y forman sales que poseen una solubilidad distinta. Vemos que los alcaloides con sus bases libres son insolubles o poco solubles en agua. Aquí vemos que es excepto la colchicina, pero solubles en alcohol, cloroformo o benceno. Algunos en éter y otros pocos en éter de petróleo. Sus sales se comportan a la inversa, teniendo en cuenta que con agua y alcohol son solubles y con algunos disolventes orgánicos son insolubles, con excepción del alcaloide de la reserpina. En la parte izquierda observamos la estructura química de la colchicina, que es el alcaloide que es excepta de ser soluble en agua. Ella sí es soluble en agua. Y al otro lado mostramos la estructura química de la reserpina. En el centro mostramos la planta de la colchicina. Los alcaloides tienen actividad levorotatoria y dextrorotatoria. La actividad levorotatoria es la más activa. Poseen carácter básico por el par de electrones libres del nitrógeno. Son sensibles al calor y a la luz y se encuentran en la naturaleza en forma de sales. Los alcaloides se unen a ácidos para formar sales de amonio sustituidos. Los alcaloides comunes tienen valores de pK inferiores a 7.
Bueno, como mi compañero nombraba anteriormente sobre las ranas. Entonces, un ejemplo claro de los alcaloides son las ranas. Entonces, en este caso les hablaré sobre la rana dardo, que pertenece a la familia de los Dendrobatidae. Se encuentran en las selvas colombianas. Esta rana contiene una toxina muy venenosa que es la batracotoxina, que es denominada o que recibe este nombre por un grupo venenoso de compuestos alcaloides esteroides. Lo más curioso de esta rana es que ella no es la que tiene esta toxina, sino que la ingiere por las cucarachas de la familia Miliridae, que es la que obtiene esta toxina. La batratoxina actúa sobre los canales del sodio de las neuronas, modificando la especie de los canales para dar con diferentes iones. Bueno, dirá, ¿qué es la batracotoxina? Es un alcaloide esteroide liposoluble. Esta toxina posee una estructura química basada en la manganina, un péptido que destruye las paredes celulares tanto de los hongos como de las bacterias. Pues en los seres humanos se ha dicho que actúa como es dañina para el sistema neurótico, nervioso, gracias, y por eso es conocida como una neurotoxina. Hoy en día no se conoce tratamiento alguno para contrarrestar el veneno de esta toxina. Bueno, otro ejemplo claro es el sapo marino, o como el nombre científico es el Bufo marinus. Proviene de América Central y del Sur. Entonces lo que hace este animal es que cuando se siente amenazado lanza secreciones de sus glándulas parotideas hasta de 1 metro de distancia. Pero entonces, ¿qué es esta secreción? Es una toxina conocida como la bufotoxina. También se dice que acumula grandes cantidades considerables en su piel, y que también hace que en el cuerpo humano sufra infartos, sufra en el sistema nervioso, y hoy en día no se ha encontrado hasta ahora tampoco remedio o algo que contrarreste este veneno. En cuanto al origen vegetal de los alcaloides, encontramos algunos que están en las plantas, vegetales y hongos. Algunos alcaloides, en el cuadro que tenemos acá, tenemos la especie a la que pertenece la familia botánica. Entre ellas se destaca la cocaína, que en su especie se llama Erythroxylon-coca, y la familia botánica pertenece a la Erythroxylaceae. También tenemos la morfina, tenemos la nicotina, la quinina, la reserpina, la cafeína, que pertenece a los alcaloides de la xantina, también llama 2,6 dioxipurina. Aquí vemos algunas imágenes, algunos alcaloides representativos. Vemos la atropina con su especie, con su nombre, la cocaína. Vemos la morfina, que es un derivado de la morfina es la heroína. Vemos la nicotina, la quinina, la reserpina. Vemos la cafeína, que como les decía anteriormente pertenece a la familia de la xantina, al grupo de la xantina. Y la Amanita muscaria, que es un hongo alucinógeno. Bueno, acá vamos a ver dónde encontramos los alcaloides. Los encontramos en las semillas, comúnmente en las semillas de cacao, como podemos ver acá, las semillas. Su nombre se llama teobromina y la acción es estimulante. En las hojas, las encontramos en las hojas de tabaco y en las hojas de coca, como lo dice la nicotina o la cocaína. También en los ribosomas, en las humedades y en el látex, que lo podemos ver en las 3 imágenes que presentamos en la diapositiva. En los frutos tenemos la cicuta, que se conoce con su nombre de alcaloide como conina, y la raíz de ipecacuana, que se conoce como la emitina. Y en las cortezas lo conocemos como la quina, y como su nombre en el alcaloide como la quinina. Para saber por qué esos nombres, porque digamos en
Lo encontramos como digamos quina y aparece en el alcaloide como quinina. Acá vamos a explicar por qué se nombran así. Son 6 maneras de nombrar los alcaloides. La primera, de acuerdo a la especie que los contiene. En este caso tenemos acá las flores que se llaman edra y su estructura. Entonces cambiamos la terminación por ina. Entonces, como vemos acá, efredina. La Papaver somniferum queda como la papaverina. Otros casos del segundo, de acuerdo al nombre vulgar de la especie. Digamos el ergot de cornozuelo o la Claseps purpurea, y la tenemos como ergotamina. Y según su género, el papaver, que lo tenemos como papaverina. De acuerdo también a su actividad farmacológica, acá tenemos la emetina, o también depende de acuerdo a los factores relacionados. Digamos, en el caso tenemos acá Morfeo, que el cual era el dios del sueño, por eso se le puso a esta estructura la morfina, cambiándole su terminación eo por terminación ina. Y también de acuerdo al científico que lo descubrió, como Jean Nicot, conocemos la nicotina. Bueno, acá ya son los alcaloides representativos, son principales grupos de heterocíclicos nitrogenados. Está la pirrolidina, la piperidina y la piridina, la quinoleína e isoquinoleína e idol. Entonces pues preguntarán, ¿qué es primero? ¿Qué es un compuesto heterociclo? Entonces este compuesto son cíclicos en los que hay al menos un átomo distinto de carbono. Pues en este caso vemos que los alcaloides presentan ese cambio cambiándolo por nitrógenos. Acá hay diferentes casos que más adelante pues explicaremos. Los átomos distintos de carbono presentes en el ciclo se denominan heteroátomos. Casi la mayoría de estos heterociclos son de tamaño más o menos que tienen de 3 a 6 átomos. Estos compuestos abundan en la naturaleza y son muy estables. Sus anillos están libres de tensión y estos se clasifican de 2 formas o de 2 grupos, que es son los alifáticos y los aromáticos. Bueno, en cuanto a la clasificación, vemos que el primer grupo son los alcaloides pirrolidínicos. La pirrolidina es conocida como un tetrahidropirrol. Su fórmula molecular, como la vimos anteriormente, es C4H9N. Es una amina cíclica con un anillo de 5 miembros, contiene 4 átomos de carbono y un átomo de nitrógeno. Es un líquido transparente con olor desagradable del amoníaco. Como ejemplo de alcaloides tenemos la higrina, que se encuentra en la hoja de coca y es un alcaloide volátil. Vemos la estructura en la parte inferior. Otro ejemplo conocido es la iosiamina, la escopolamina y la cocaína, que en su estructura contienen un ciclo pirrolidínico y también contienen una estructura bicíclica llamada tropano. Seguimos con... el tropano es el grupo que les había mencionado anteriormente. Vamos a explicar la atropina, también es llamada iosamina, es el racimato de la iosamina, que es el isómero leo-rotatorio de la atropavellanoa. Vemos la planta, la atropina planta. Vemos la escopolamina, que también es llamada iosina, es un alcaloide leva-rotatorio utilizado en medicina en forma de hidroboromuro como sedante. Tenemos la cocaína, que es un narcótico que produce hábito y en la medicina es un anestésico superficial. Otro ejemplo o otro grupo son los alcaloides piperidínicos y peridínicos. La piperina, también llamada comúnmente como pimienta blanca madura o como pimienta negra sin madurar, es ópticamente inactiva y presenta isómeros cis y trans. Vemos la estructura de la piperina y pues la pimienta blanca y la negra. Vemos la conina, que es una sustancia tóxica de la cicuta. Vemos el ciclo
el ciclo piperidínico de la conina y su planta, y su respectiva planta. La peletierina es un aminoaldehído inestable que se extrae de la corteza del granado. Vemos su gráfica al lado derecho y vemos la estructura. Vemos otro grupo que es la nicotina y otros alcaloides del tabaco. Se encuentran en las hojas de tabaco secas y se utilizan como insecticida. En la nicotina también hay otras dos sustancias que se derivan de ella, que es la anabasina y la anatabina. Ahí vemos sus estructuras y estas estructuras provienen del heterocíclico principal de la piridina. Vemos el tercer grupo, que son alcaloides quinoleínicos e isoquinoleínicos. Tenemos un ejemplo de ellos, son la cinconina y la quinina. Estas dos bases se utilizan en la resolución de ácidos ópticamente activos mediante la formación de sales diastereoisoméricas. Se encuentra en la corteza del árbol natural de la especie Cinchona y vemos su corteza en la parte inferior y las estructuras de cada alcaloide. Tenemos también la mescalina, que no contiene núcleo isoquinoleico, pero se incluye en este grupo. Es un cactus muy potente y es un alucinógeno, o sea, crea hábito. La papaverina, también llamada morfina, es un alcaloide isoquinoleico encontrado en el opio y es ópticamente inactivo. Es un analgésico sedante, en medicina se utiliza como analgésico y tiene una acción depresiva sobre varias partes del sistema nervioso. Bueno, otra clasificación son los alcaloides del opio, que es un narcótico que procede de la desecación del jugo de las cápsulas de las verdes de amapola del opio. Se le aumira del opio por la papaver-somniferum del material seco. Se procesa en un alcaloide que es la morfina, que durante mucho tiempo pues, es utilizado en la medicina como un analgésico. Los opioáceos producen primero una sensación de placer y euforia, pero cuanto es mayor su empleo, mayores son las cantidades que demanda el organismo como para que alcance él mismo el estado de bienestar. Bueno, otro ejemplo es la narcotina o conocida como la noscopina. Se encuentra también en el opio, no produce hábito. Al no producir hábito, es por eso que es utilizado como jarabes de la tos. Entonces ahí podemos encontrar tanto la estructura como su planta. Bueno, los alcaloides de la morfina presentan los principales alcaloides encontrados en el opio, entre ellos la morfina, la codeína y la tebaína. Tienen estructuras muy relacionadas, como en la parte derecha las podemos observar. Entonces la morfina, como ya les dije, o pues que es muy parecida, como es derivado del opio, es un narcótico que produce hábito, es utilizado bajo la forma de sulfato como analgésico o como sedante. El sulfato de codeína se usa como analgésico y como antiintusivo y este también produce hábito. La tebaína tiene poco valor medicinal, produce convulsiones análogas a la observación con estridina. Bueno, otro grupo son los alcaloides indoloicos. Entonces está la estridina y la brucina, derivan de la semilla del Esquinos nux vomica. Son alcaloides que presentan forma ópticamente activa. La estrinina, que es otro grupo, tiene mayor actividad fisiológica, es muy tóxica, produce convulsiones dolorosas, se utiliza como antídoto de dosis excesivas de depresiones para el sistema nervioso. Pues ahí observamos las plantas, de donde deriva y su estructura. Los alcaloides del cornezuelo, o pues también derivado como el ácido lisérgico, es una mezcla de alcaloides péptidos obtenidos del hongo Claviceus purpurea, que es pues el que vemos de primeras en la parte derecha. Actúa sobre el útero y los centros vasomotores. Bueno, el ácido lisérico o
tilamina correspondiente, conocida como la LSD-25, es un potente alucinógeno que provoca esquizofrenia en personas normales, pero temporalmente. Acá pues observamos unos ejemplos como el analgésico, la morfina, agente espasmódico, la entropina, compuestos terapéuticos para el asma, la efedrina, que también lo podemos encontrar en el Paz Noche, el Paz Día o diferentes variedades como estas. Bueno, acá vamos a ver los usos y toxicidad de los alcaloides. Entonces está en diferentes clasificaciones, como la primera que encontramos acá, que son los pirrolinínicos, que está dividido en antropina, escopolamina y cocaína. La antropina es la que se utiliza para secreciones salivales y para el aparato respiratorio. La escopolamina es utilizada en la medicina para un sedante y refuerza el efecto analgésico. La cocaína, bueno, es un narcótico, produce hábito y se utiliza en la medicina también como anestésico, pero no es tan poderoso como la escopolamina. Encontramos otra clasificación, los piperidínicos y pirinínicos, que están divididos en piperina, peletirina y nicotina. La piperina se utiliza como digamos, el aditivo oloroso en el brandy y en los insecticidas. La peletirina es una mezcla de alcaloides que la acompañan para el tratamiento de la solitaria. Y la nicotina estimula o es un estimulante o como bloqueante. Produce el aumento de la tensión, mejora la memoria y disminuye la irritabilidad, posee capacidad adiotogénica. Acá también encontramos entonces un ejemplo de la nicotina, que lo encontramos en el cigarrillo o en la cafeína, pues por algo es un estimulante. Otra clasificación son los quinoleínicos o isoquinoleínicos, que encontramos la quinina, la mescalina, alcaloides del opio y alcaloides de la morfina. Bueno, la quinina anteriormente la explicaron, es un agente antimalárico muy eficaz. La mescalina, un alucinógeno. Los alcaloides del opio, la principal fabricación son para la morfina y los narcóticos, como encontramos la papaverina y la narcotina. Y los de la morfina encontramos que es tiene una acción muy depresiva en la parte del sistema nervioso, y la codeína se usa como analgésico y antitusivo y produce el hábito. Acá encontramos entonces lo que podemos generar de los alcaloides, donde encontramos que entonces todos los alucinógenos parten de los hongos, y vemos acá ciertas figuras de lo que pueden causar algunos de estos alcaloides que acabamos de nombrar anteriormente en la exposición. Puede llegar a producir vicio o efectos depresivos en la salud. También otra clasificación, los quinoleínicos e isoquinoleicos. Están los indológicos, como la estricina y el cornozuelo. Como lo nombró mi compañera anteriormente, el LSD-25, que es un potente alucinógeno y provoca esquizofrenia en los individuos. Acá encontramos la estricina, es un antidepresivo y depende de los hongos, como lo dije anteriormente, que es el LSD-25 como un alucinógeno. Aquí encontramos la bibliografía consultada. Muchísimas gracias.